Juan 5, 24 a 29. La clave principal del Evangelio 3. En verdad, de cierto os digo que quien oye mi palabra, y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no entrará en condenación, sino que pasó de la muerte a la vida. En verdad, de cierto os digo que viene la hora, y ahora es, en que los muertos oír la voz del Hijo de Dios, y los que la oír vivirán. Porque, como el Padre tiene la vida en sí mismo, así dio también al Hijo tener la vida en sí mismo. Y le dio el poder de ejercer el juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida, y los que hicieron el mal para la resurrección de la condenación. Juan 5, 24 a 29. Queridos hermanos, estamos estudiando el Evangelio a fondo. Y ya descubrimos mucho sobre el Evangelio, cada día descubrimos más. Y cada día nos da más deseo de conocer más. Estamos estudiando el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 5, en el verso 24 a 29. Aquí, Jesucristo, el dueño del Evangelio, autor del Evangelio, planificador del Evangelio, resuelve aclarar muchas cosas para que estas dudas no permanezcan en nuestras mentes. Jesucristo comienza revelando los secretos de la vida eterna, y de la muerte eterna. Él aclara que para salir del estado de muerte eterna es simple. Es solo oír las palabras del Señor Jesús, y creer en Él, y creer en el Padre que lo envió. Él aclara que solo eso es necesario para tener la vida eterna. Él dice que quien cree en Él, y quien cree en el Padre, naturalmente ya tiene la vida eterna. Y tiene un detalle más, no entra en condena. Amigos, si no entra en condenación, tampoco pasa por juicio. Y allí él dijo, además de no entrar en condenación y no pasar por juicio. Pasan de la muerte eterna a la vida eterna. En el verso 26, él aclara por qué puede actuar de esta manera. ¿Por qué es que él tiene esta autoridad? Él dice así como Padre tiene la vida en sí mismo, el Hijo también tiene la vida en sí mismo. Y Jesucristo también recibió el poder de ejercer juicio sobre los hombres. Porque él es Hijo del Hombre también. Y él continúa aclarando la hora va a llegar, y la hora ya llegó, y que todos que están muertos y sepultados oirá a su voz. ¿Quién estás que dice que están muertos y sepultados? Son aquellos que murieron sin conocer al Hijo de Dios, y tampoco conocieron al Padre, estos pasarán por juicio, estos Jesucristo va a juzgarlos, los que hicieron el bien vivirán eternamente. Y los que hicieron mal, continuarán muertos para siempre comillas. Entonces amigos, vean que hay varias clases de personas, los que creyeron en el Hijo y creyeron en el Padre, estos no pasarán por juzgamento y condena. Sin embargo, aquellos que no conocieron al Hijo y tampoco conocieron al Padre, estos Jesucristo recibió autoridad para juzgarlos. ¿Por qué? Porque están muertos, están sepultados. No conocieron nada sobre el reino de Dios. Entonces, prevalece las actitudes que tuvieron mientras estaban vivos. Los que hicieron el bien, resucitarán para la vida eterna, pero los que hicieron mal, continuarán en la muerte eterna. Entonces amigos, los que aceptan a Jesús Cristo y aceptan el Padre ya están salvos, y ya están viviendo eternamente. No entienden en condena y no pasarán por juzgación. Pero aquellos que no conocieron la salvación, sí tendrán que pasar por juicio y los que hicieron el mal, recibirán la condenación, y los que hicieron el bien, recibirán la salvación. Queridos hermanos, nosotros del www.libertospeloamordecristo.com.br recibimos revelaciones muy importantes sobre la salvación, y descubrimos que la salvación es una cosa muy simple. Y muy fácil de alcanzar. Es necesario solo creer en el Jesús Cristo, creer en el Padre, y aceptarlos. Esto es suficiente para recibir la salvación, porque está escrito crear en el Señor Jesucristo, y será salvo usted y su casa. Y está escrito también la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Y está escrito también aquel que creer en el Hijo y en el Padre, pasa de la muerte para la vida. Vean la simplicidad de la salvación. Pero sí existe una condena. Y la condenación es esta que la luz vino al mundo y los hombres amaran más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿quién los condena? Ellos mismos se condenaron porque escogieron las tinieblas. Escogieron la muerte. Entonces llegamos a una conclusión que, la vida eterna es solamente una elección. O pertenecemos al Jesús Cristo y al Padre, y vamos a vivir eternamente,
o pertenecemos al maligno y vamos a morir eternamente. Amén. Gloria a Dios.